Buen día con todos, 7 de la mañana con 1 minuto. Estamos viendo una imagen de Quito. Esta es una toma del centro de la capital, desde el sector Elichimbia. Tenemos 8 grados centígrados y les recordamos que hay carga vehicular a esta hora, 9 grados. Ya subió 1 desde que me mandaron la imagen de la temperatura en la capital. Hay carga vehicular en el sector del Trébol, hay carga vehicular en el extremo norte de la capital. Planifique su día. Tenga cuidado, tome precauciones. 7 y 8 son las placas que no circulan el día de hoy. Liz, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Milton. Amigos, el gusto es mío de compartir con ustedes cada mañana. Linda imagen panorámica de Quito. Ahora les propongo también revisar una captada con el dron acá en el puerto principal en Guayaquil. Estamos viendo la autopista Narcisa de Jesús. Ahí está también el nuevo puente que conecta el norte de Guayaquil con el sector de La Joya en Daule. Bastante movimiento vehicular ya a esta hora, gente que se desplaza desde muy temprano a su trabajo. El cielo realmente, yo diría que está parcialmente nublado. Hay sectores donde ya resplandece el sol. Aquí, por ejemplo, donde está ubicado el canal, tenemos un sol ya vibrante, que ha sido la constante en estos días. Y temperatura 21 grados centígrados. Buenos días. Me quedé pensando, ¿qué es un sol vibrante? Un sol radiante, está bien, pero tenemos mucho calor desde temprano, así que a prepararse. Como diríamos en Quito, un rico sol. Bueno, rico sol. Así sea, ojalá en Quito también haya sol, porque ha llovido en los últimos días, sobre todo en las tardes. Así que ya sabe cómo es el clima de la capital, salga con paraguas, pero guárdeselo por si acaso para más tarde. Vamos a conversar ya mismo con la asambleísta de Creo, Natalie Arias, sobre algunos temas importantes que están ahora mismo en la Asamblea Nacional. Uno de ellos, estos acuerdos que están logrando entre asambleístas y el Ejecutivo para el tema, por ejemplo, la ley de inversiones. Hoy habrá un tema de seguridad. Y también nos va a acompañar Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador. Con él vamos a analizar la situación política, precisamente estos diálogos entre la Asamblea y el Ejecutivo, el informe aprobado por la Asamblea después de haber dicho que llegaron a coincidencias en esa mesa técnica, también lo que va sucediendo en torno a ese diálogo entre gobierno y movimientos indígenas que ya la próxima semana llega a su fin. 7 de la mañana con 3 minutos y vamos a empezar a revisar las noticias más importantes. Por varias horas se registró una balacera en la penitenciaría del Litoral. Como resultado se conoce que 5 privados de libertad fueron asesinados, 18 resultaron heridos, al igual que 5 policías mientras intentaban restablecer el orden en ese centro penitenciario. Así es lamentable que se produzca un nuevo hecho de violencia dentro de las cárceles y son enseguidilla, se puede decir. Se activa en un centro penitenciario y enseguida se activa en otro centro penitenciario del país. Ocurrió cuando se controlaba la situación en la Tacunga, que dejó 16 reos fallecidos. Ayer entonces, como tú dijiste, Liz, se actualizó la cifra y fueron 5 los reclusos que han sido asesinados. Vamos por más información a los exteriores de la penitenciaría del Litoral. Ahí se encuentra Paul Tutibén para precisamente contarnos cuál es el ambiente a esta hora. Sabemos que hasta ayer en la noche hubo incidentes. Paul, ¿qué está pasando 7 y 5 de la mañana? Buenos días. ¿Qué tal, Liz? Milton, amigos televidentes, buenos días. A esta hora, 7 de la mañana con 5 minutos. Sí, una jornada violenta que inició el día ayer cerca de las 2:30 de la tarde y terminó, de lo que se sabe, alrededor de la medianoche de ayer. A esta hora se puede mencionar que hay una relativa calma, las visitas han sido suspendidas y según información oficial, 5 reos fueron asesinados, 5 policías resultaron heridos. Estos policías presentan heridas por el paso de proyectiles, además de 18 presos se encuentran heridos. De los 18 presos, 3 se encuentran en estado grave. Hay que indicar que los 5 reos asesinados aún permanecen acá en la penitenciaría del Litoral. Los cadáveres aún no han sido levantados. Se conoce que se espera el arribo de las unidades tácticas, grupos tácticos de la Policía Nacional para hacer el recorrido respectivo en las celdas. Hay que indicar que durante la noche y madrugada no se logró hacer este recorrido por la falta de energía en ciertas celdas
y es por esto que las autoridades no descartan que la cifra de fallecidos podría aumentar. Hay que indicar que de lo que se conoce, los reos del pabellón 2 y también los reos del pabellón 3 invadieron el pabellón 9. Los del pabellón 2 serían identificados según las autoridades como Chone Killers y los del 3, los Águilas, que serían aliados y pertenecerían a los Juniors y Choneros. Estos sujetos aparentemente invadieron el pabellón 9, que serían de los Lobos. Se dio este enfrentamiento que duró más de 5 horas. Incluso los habitantes de las distintas cooperativas apostadas en la parte del frente de la penitenciaría captaron, grabaron los sonidos de las detonaciones. Utilizaron armas largas, armas cortas, como también habitantes de las urbanizaciones que quedan en la parte posterior de la penitenciaría litoral también escucharon las detonaciones. Durante la noche, mientras los equipos periodísticos grababan, hacían las transmisiones en vivo, también resultaron afectados aparentemente los policías, con familiares de los reos que llegaron al punto a verificar sobre la situación de sus internos. También resultaron golpeados, hubo empujones, lanzaron gas pimienta. Lo cierto es que las autoridades han dado a conocer que la cifra de fallecidos podría aumentar. Se espera el arribo de las unidades tácticas para hacer el amplio recorrido y verificar en las otras celdas si hay más heridos y más fallecidos. Es la información a esta hora. Milton, Liz, son 7 de la mañana con 7 minutos. En estudios hay más. Gracias, buenos días. Gracias, Paul, por ese informe actualizando lo que sucede, sobre todo en los exteriores a esta hora de la penitenciaría del litoral. Sí, en La Tacunga la calma volvió ayer miércoles luego de 2 días de enfrentamientos entre los internos. Las autoridades en ese caso confirmaron el traslado de 120 privados de libertad a otras cárceles. Lo hicieron ayer durante la madrugada para evitar nuevos amotinamientos, sin todavía pues informar cómo han sido distribuidos, ¿no? Y de los 16 fallecidos, 4 cuerpos ya han sido entregados a sus familiares. Por lo menos eso ocurrió hasta el final de la tarde de ayer. Otro tema que tiene relación con de las cárceles, Liz. Sí, en medio de estos incidentes que se han generado en 2 centros carcelarios del país, hay un problema. El gobierno busca al nuevo director para el servicio de prisiones. El general Pablo Ramírez, quien ocupaba el cargo de director del SNAI y al mismo tiempo también es director de antinarcóticos de la policía, renunció el pasado lunes al servicio de prisiones. Así que ese cargo está vacante y ahora el gobierno busca el perfil más idóneo para reemplazarlo. 7:13 minutos, saludamos a la asambleísta Natalie Arias de Creo. Asambleísta, gracias por acompañarnos, buen día. Empecemos por el tema que resulta polémico en estos días, que es 103 asambleístas declaran que el presidente Lasso no ha cumplido con su plan de gobierno. El tema es, ¿qué quieren hacer con esto o qué quieren decir con esto? Muy buenos días, Milton. Gracias por el espacio. El día martes se debatió el informe que elaboró la Comisión de Régimen Económico a propósito del análisis que debía realizar de la rendición de cuentas presentada por el presidente Lasso en mayo de este año, correspondiente a su primer año de gestión. Y en ese sentido, el informe dice una cosa, ese es el primer momento, y en un segundo momento la resolución dice, pues asegura otros temas. Realmente, pues, excede por completo el análisis que se realizó, tiempo correspondiente dentro de la comisión. Pero, a ver, ¿qué buscan? Porque dicen, esta es una causal para destituir o para enjuiciar políticamente al presidente. Yo he revisado los artículos de la Constitución, el 129 habla del juicio político por parte de la Asamblea del Presidente de la República por causales. Delitos contra la seguridad del Estado. En efecto, no es. Delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro, homicidio. Y el 130, la Asamblea podrá destituir al presidente por arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen de la Corte Constitucional, por grave crisis política y conmoción interna. ¿Cuál? Efectivamente, ninguno de esos no cabe en este sentido que estos elementos sean utilizados para un eventual juicio político. No, es un pronunciamiento más de la Asamblea Nacional sin ningún valor jurídico que pueda realmente convertirse en un nuevo ataque, digamos, a la estabilidad política del país. Es un pronunciamiento, sí, sin duda alguna hay que leerlo así, políticamente, pero no jurídicamente, porque sencillamente no cabe. Liz.
Buenos días, asambleísta. Sí, algunos abogados también se han pronunciado sobre eso y han dicho que tiene como valor jurídico cero este pronunciamiento, y esto quiere decir el no poder llevar al presidente a juicio político que derive en una destitución. Pero si ustedes reconocen que no tiene ese valor jurídico, ¿por qué la respuesta sí por parte del gobierno, recordándole a la asamblea más bien que ellos sí tienen en la mano la posibilidad de quizás ir hasta una muerte cruzada, ¿no? O de dar paso a alguna acción sí que disuelva la asamblea por obstrucción precisamente ese plan a que se desarrolle el plan nacional que tiene el gobierno? Pues Liz, muy buenos días. Efectivamente, esa fue una respuesta, una de las tantas respuestas que podría haber existido en este caso, un recordatorio de lo que ya dice la Constitución y que será siempre para cualquier presidente una herramienta más que le faculta la Carta Magna para poder pues actuar en ese sentido. Sin embargo, estos hechos se dan en el momento también en el que estábamos nosotros trabajando como Asamblea Nacional semanas para poder entregar al Ejecutivo un texto, un anteproyecto de la ley de nuevas inversiones para ese efecto. Es decir, este fue un pronunciamiento que se da en ese contexto. Si tal vez hubiéramos tenido este debate a propósito del análisis que se realizó de la rendición de cuentas semanas antes, probablemente la resolución como tal no hubiera sido esta. Recordemos que estamos hablando también en el contexto de unas semanas sumamente complicadas en materia de seguridad ampliamente entendida. Pero poner sobre la mesa o traer a colación a este fantasma de la muerte cruzada que durante este año, menos de año y medio de gobierno, ha estado latente en algunas ocasiones, es porque realmente sigue estando sobre el escritorio esa posibilidad y que el presidente lo tenga como un as bajo la manga en algún momento para aplicar. Creo que si bien esos fueron comunicados, en este caso una resolución por parte de la Asamblea y de la misma forma también un comunicado por parte del gobierno, es mucho más productivo atenerse a los hechos. El día de ayer ya la Secretaría Jurídica de la Presidencia recibió, en este caso, el texto del anteproyecto que he referido. Es decir, ahí hay un hecho concreto que nos habla más bien de esta etapa recientemente inaugurada, podríamos decir, o reinaugurada de diálogos que tienen que necesariamente existir entre las dos funciones del Estado. ¿Y se puede creer en ese diálogo cuando Es 103, posible. por otro lado, están diciendo que el presidente no ha cumplido? Primero, la primera parte de esta pregunta, asambleísta, es: ¿creen ustedes, me refiero al sector oficialista, que esta resolución de la Asamblea es desestabilizadora? Creo que fue desatinada, definitivamente se separaba, exageraba, podríamos decir, aquello que sí se sostuvo en el caso del análisis del informe. Las recomendaciones, las conclusiones de ese informe hablan específicamente de las metas sobre las que se da cuenta en esta primera etapa, año 2021 e inicios del año 2022. Es decir, ahí hay un primer análisis. Por supuesto que es crítico y se refiere a metas en las que se ha alcanzado un cumplimiento parcial, metas que deberían anualizarse, todo ese tipo de recomendaciones. Y eso no es lo que dice la resolución, es a eso a lo que me atengo. Desatinada, no desestabilizadora. Sí, efectivamente. Entonces sí se puede creer en el diálogo de la mesa mixta, por supuesto que hoy sí. mismo tiene otra Sin cita. duda alguna, sin duda alguna. De hecho, es el caso específicamente en ese sentido, la participación de los representantes con poder de toma de decisión de todas las bancadas legalmente constituidas dentro de la Asamblea. Sumado a eso, ya finalmente la entrega del documento. Ese cumplimiento del cronograma que se propuso hace ya casi 2 meses se ha ido siguiendo de manera responsable. Es decir, ese debate ha existido y ha sido transparente, que era el elemento que realmente le da ese carácter para poder confiar en el proceso. El día de ayer, ya la entrega del anteproyecto en las manos del secretario jurídico, pues ese es un hecho cierto y eso sí tiene un efecto político y por supuesto también legal. Pero realmente para los ciudadanos quizás resulta difícil comprender qué es lo que pasa en el interior de la Asamblea, porque logran ponerse de acuerdo en un proyecto de inversiones, en una mesa técnica con 88% de acuerdos, que es bastante, y al día siguiente 103 votos a favor de decirle al presidente: usted no ha cumplido con su proyecto, entonces queremos dejar claro eso. Y eso nos retrocede en el tiempo, como cuando también estaba de por medio esta paralización en el país, que el presidente de la Asamblea dijo: nos ofrecemos como mediadores, pero al día siguiente votó para la destitución del presidente. Entonces, ¿cómo entender ese movimiento usual en la Asamblea? Son las complejidades del trabajo legislativo, muchas cosas pasan de manera paralela.
creo que es importante que a la ciudadanía se le pueda transmitir lo siguiente, que son los hechos en realidad. El análisis de la rendición de cuentas del presidente se dio en esa comisión. El detalle está definitivamente en ese informe y habla específicamente de esas metas puntuales en materia de educación, seguridad, salud, sobre las que podemos ahí discutir. Sin duda alguna, todavía hay muchísimo espacio para mejora y hay una serie de toma de decisiones que se están asumiendo en este momento para efectos de mejorar el cumplimiento de esas metas que corresponden al Plan Nacional de Desarrollo y que de hecho pues se traducen, en los términos más llanos, en bienestar para los ecuatorianos a través de esos proyectos y programas de los que son responsables cada una de las carteras del Estado. Entonces, en ese sentido, estas cosas pueden definitivamente pasar. Mientras se estaba debatiendo, ese mismo día, de hecho, pues se estaba debatiendo en muy buenos términos aquellas reformas que se refieren al régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas y que pues hoy mismo vamos a tener también la oportunidad de compartir pues con la mesa que se ha tomado 8 días más, ha pedido 8 días más para poder perfeccionar los textos y de esa forma también incorporemos un elemento sumamente importante que en la versión original no estaba y que es el enfoque de género para poder pues abordar estos temas que tienen relación con la disciplina de las fuerzas del orden. Así van avanzando con acuerdos entonces. En cuanto a la ley de versiones, cuando llegue ya al pleno de la Asamblea, se prevería que recibiría entonces ese apoyo una vez que se han logrado 88% de acuerdos. ¿Qué cree usted que pase en cambio con el proyecto de las reformas de ley de comunicación, una vez que ya la Corte Constitucional se pronunció y falta ahora lo haga la Asamblea? Cuando suceden estos temas es importante que la ciudadanía conozca, una vez que la Corte se pronuncia a la Asamblea Nacional, a la comisión pertinente, pues solo le resta hacer el ejercicio de aterrizar esa disposición de la Corte efectivamente en el artículo que ha sido observado por materia constitucional. Entonces, esta parte es sumamente importante y además es un espaldarazo, podríamos decir, a la defensa de la democracia, toda vez que el periodismo de investigación y la actividad periodística en general pues tienen total relación con el tema. Solo recordar, asambleísta, que esos artículos declarados inconstitucionales no los puede tocar el legislativo. Así es, efectivamente. Los que no los declaró inconstitucionales sí los puede tocar, sí los puede reformar. Efectivamente, pero solo tiene las dos opciones, aquella que aprobó la Asamblea Nacional o la propuesta del Ejecutivo en este. Y ya para terminar, asambleísta, y hablando de cosas importantes, 77 votos dicen que el 11 de septiembre tiene que ser el día de la fundación del Ecuador. ¿Es en serio? Ese fue un proyecto de resolución presentado pues anteriormente y de hecho ¿Por pues quién? tiene... ¿Quién lo presentó? No, para saber nomás. Entiendo que fue motivado por el ex asambleísta Vinuesa, pero en todo caso... ¿Y a usted qué le parece eso? El 11 de septiembre, porque el 11 de septiembre... es el Día de la República. Es el Día de la República, sí. Porque se suscribió la primera Constitución en 1830, el 11 de septiembre. Sí, creo que es importante realmente pues para este espacio que me permiten aquí, siendo que en realidad sí hay un cuestionamiento que la ciudadanía debe seguir haciendo con respecto pues al uso que le damos a la herramienta que tenemos dentro de la Asamblea. Un pronunciamiento, una resolución tiene que utilizarse realmente para efectos de que en realidad la primera función del Estado se pronuncie sobre temas que son de carácter nacional. En realidad ahora los temas que por ejemplo realmente preocupan a la ciudadanía. ¿Este es un tema que preocupa a la ciudadanía? En este caso podríamos nosotros ponerlo eso definitivamente en tela de duda. Bueno, tenemos que terminar, no sé. Liz, ¿tiene otra pregunta y ya terminamos? No. Bueno, tenemos vacaciones el 11 de septiembre, si el presidente Lasso sanciona esta resolución. Así es, sí, tiene que pasar por el presidente, ¿no? La resolución en ese sentido pues tiene, nuevamente, es una suerte de exhorto, no representa ninguna obligatoriedad en ese sentido. Gracias, asambleísta Natalia Arias. A las 10 de la mañana entonces está convocada la mesa de seguridad. Así es. Entre el Ejecutivo y el Legislativo y otras funciones del Estado. Vamos a ver quién va. 10:30 de la mañana estaremos. Son ya las 7:30 de la mañana y como lo veníamos comentando, el gobierno tiene en sus manos el anteproyecto de ley de inversiones, ahora con los acuerdos alcanzados. Sí, como hablábamos con la asambleísta Natalia Arias, el 88% de entendimiento se dio entre lo propuesto por el Legislativo y lo cogido por el Ejecutivo. Vamos a ver qué sale de este anteproyecto. Andrea Samaniego informa.
Con un 88% de acuerdos en el anteproyecto de la Ley de Inversiones fue entregado ya de forma oficial al Ejecutivo para que pula los últimos detalles y envíe nuevamente este proyecto de ley para que se sigan todos los procesos legislativos. Fabián Pozo fue quien recibió este documento por parte del presidente de la Asamblea Nacional. Ambos coincidieron que este es el resultado del diálogo entre ambas partes y que esperan que lo pueda tratar el Pleno de la Asamblea Nacional lo más pronto posible. Ahora también ambos sectores están abiertos y dispuestos a tratar un nuevo tema dentro de estas mesas de diálogo y se trata de la seguridad. Por eso este jueves a las 10 de la mañana ya han sido convocados, por ejemplo, la Fiscal General del Estado, el presidente de la Corte Nacional, de la Corte Constitucional y también otras autoridades como jefes de bancadas legislativas para hablar sobre temas de seguridad, sobre posibles reformas a leyes para que hagan frente a la inseguridad que vive el país. Y bueno, se instaló ayer la mesa de diálogo número 9 de educación superior entre el gobierno y los sectores indígenas. Esta es la penúltima mesa a instalarse, ¿no? En este caso específico, los movimientos indígenas llevaron 16 pedidos, entre ellos un aumento del presupuesto para cubrir el déficit en la educación superior. Hay que decir que mientras estas mesas continúan, la expectativa está centrada también en la defocalización de subsidios. Y lo que han dicho en ese sentido los movimientos indígenas es que sí están preocupados porque se estaría buscando ahora incluir a grupos que estuvieron considerados fuera. Así que veremos, recordemos que ya se cierran estas mesas de diálogos en la próxima semana, específicamente el 12 de octubre. Son las 7:32 de la mañana y hasta ahora queremos darle la bienvenida a Arturo Moscoso, analista político, que ya nos acompaña precisamente para evaluar las últimas acciones relacionados o que influyen de una u otra manera en la situación política del país. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Liz. Un gusto estar aquí. Buenos días. Empezar preguntándole su opinión, ¿no? Sobre esto que pasa entre el legislativo y el ejecutivo, que por un lado instalan una mesa técnica y demuestran que pueden lograr más coincidencias que diferencias con el llegar a acuerdos en cuanto a la ley de inversiones, pero que al día siguiente la Asamblea le vuelve a dar una demostración del presidente de que hay una brecha abierta y al parecer irreconciliable, ¿no? Con esos 103 votos a favor, diciéndole que ha incumplido con su Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué lectura usted hace de esto? Bueno, la lectura clara es que la mayoría en la Asamblea dirigida o liderada por el correísmo, lo que pretende siempre es desestabilizar al gobierno, ¿no? Y esas prácticas pues las vemos en todas las actuaciones que tiene esta mayoría. Y la última pues ha sido este supuesto incumplimiento o declaración de incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, que seguramente tienen unas motivaciones subyacentes que serán justamente las de pretender luego un juicio político o una muerte cruzada, lo que legalmente no es posible, ¿no? Ahora tenemos que considerar también, Liz, que la Asamblea con la legalidad se la salta sin ningún problema, ¿no? Lo vimos en el juicio político de Guadalupe Llori, lo vimos en las últimas actuaciones con destituciones ilegales de funcionarios, pese a haber sentencias o medidas cautelares constitucionales. Entonces, sí, no, es una asamblea de la que podemos esperar cualquier cosa, lamentablemente. Y quizás el gobierno, consciente de eso, es que nuevamente, de una forma indirecta, le dice a la asamblea: yo tengo la posibilidad, sí, de disolverlos a través de una muerte cruzada. Es un fantasma que está ahí, pero realmente incluso la asamblea puede tomar en serio una declaración como esa cuando a lo largo de la gestión del presidente Lasso lo ha puesto sobre la mesa algunas veces, pero sin una idea clara realmente de ejecutar una medida como esa. Bueno, que no lo diga o que no esté sobre la mesa o sobre la discusión no quiere decir que no esté presente, ¿no? Es una prerrogativa que tiene el presidente para utilizarla en cualquier momento dentro de sus primeros 3 años. Y en el caso de que la Asamblea se ponga al Plan Nacional de Desarrollo, ni siquiera necesita un dictamen de la Corte Constitucional. Quien califica esa oposición o bloqueo al Plan Nacional de Desarrollo es justamente el presidente. Lo que debería hacerles pensar a los asambleístas, ¿no? Que tienen siempre esa espada de Damocles que podría ser utilizada por el Ejecutivo para gobernar por decreto sin una asamblea tan mediocre como la que tenemos, ¿no? Ahora, hemos venido hablando más de 1 año y medio, Arturo, de la muerte cruzada como un fantasma. Normalmente los fantasmas no hacen nada.
Entonces el presidente es como que tiene eso ahí, ha dicho varias veces, está en mi escritorio, estará empolvándose ya. ¿No será ahora que el presidente piense en serio en esta herramienta constitucional? Porque sí, el acuerdo de la mesa de diálogo que obtuvo el 88% de coincidencias ya fue anticipado por el correísmo. Si no ponen ciertas cosas que queremos en el proyecto, nos vamos a oponer. Entonces, el acuerdo quedaría en acuerdo y los votos no habría. Entonces, puede ser una, no sé, pantalla, una ilusión óptica el tema de la mesa mixta. Sí, puede ser posiblemente una forma de ganar tiempo por parte de la mayoría en la Asamblea, ¿no? Para tratar de reunir los votos para intentar destituir. Y el gobierno tiene que darse cuenta de eso, claro, ¿o no se da cuenta? Yo creo que el gobierno lo tiene presente, porque al final la muerte cruzada, Milton, es un decreto que debe estar en el cajón del presidente para utilizarse inmediatamente. ¿Por qué ¿no? crees que no la usa el presidente? Porque a lo mejor él está consciente de que quizás no gane la elección y tenga que irse también a la casa después de 6 meses. Tal vez sea una de las consideraciones. En todo caso, yo creo que es preferible tener la posibilidad de enfrentarse a unas nuevas elecciones y recomponer esta asamblea que tenemos ahora que seguir trabajando con esta, ¿no? Y con respecto a lo que tú decías, los fantasmas no hacen nada, pero asustan. Entonces, debería estar consciente esta mayoría en la asamblea que el presidente puede mandar desde la casa en cualquier momento, ¿no? Porque Milton, dentro de los supuestos incumplimientos que ha hecho el presidente y el gobierno de acuerdo a esta resolución que ha sacado la Asamblea, mucha de la responsabilidad en lo que no se ha hecho recae en la Asamblea. Tenemos un régimen republicano en donde los 3 poderes del Estado tienen que trabajar juntos y en donde el trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo es fundamental para sacar leyes y políticas públicas. ¿Qué se puede hacer si tenemos una asamblea que lo único que se dedica es a desestabilizar y a buscar la forma de que el gobierno termine antes su periodo y lograr la impunidad que buscan para sus líderes prófugos? No se puede esperar nada. Arturo, pero ese ha sido el panorama desde prácticamente el inicio de este gobierno, ¿no? Esas barreras que le ha puesto la Asamblea. Y por un lado, en ese último comunicado del ministro de Gobierno le dice, claro, tenemos la opción, sí, de dar paso a una muerte cruzada, pero también está la otra opción de que más bien sea la ciudadanía quien se pronuncie respecto a este tema, de qué quiere o qué espera de la Asamblea a través de las urnas. Con eso, dando a entender que quizás pudiera ser a través de esa consulta popular, pero considera ahí que va a tener el respaldo de la ciudadanía. ¿Sería así? ¿Pudiera contar con ese respaldo? Bueno, depende cómo se maneje la consulta, Liz, depende cómo se maneje la campaña. Las consultas populares y los referéndums en el Ecuador generalmente se convierten en una especie de plebiscito sobre la popularidad o no de quien pregunta, en este caso el presidente. Y pues claro, con una popularidad baja, las posibilidades de triunfar en la consulta se ven más distantes. Sin embargo, hay que analizar que son preguntas muy interesantes y que tocan muchos temas que justamente están en el ojo público y que le interesan mucho a la ciudadanía. Los temas de seguridad, los temas del Consejo de Participación Ciudadana, que siempre ha sido un desastre, el tema del medio ambiente, el tema de la Fiscalía. Creo que son preguntas interesantes y que podrían despegarse un poco de la idea de quién las hace, ¿no? Y prueba de eso son los primeros sondeos que demuestran un apoyo importante a esas preguntas, ¿no? Veamos cómo va más adelante el tema y cómo se maneja la campaña, que creo que va a ser fundamental para intentar obtener un triunfo en la consulta. Porque caso contrario, perderla sería un golpe muy grave para un gobierno que ya viene debilitándose hace tiempo, ¿no? Y le preguntaba porque aún falta conocer cuáles serían esas preguntas adicionales que el gobierno ha dicho pudiera incluir, ¿no? Y este comportamiento de la Asamblea, ¿cómo pudiera agravarse quizás a propósito de que ya en poco tiempo entrará el país en una campaña electoral? ¿Cómo puede esto influir en los acuerdos o desacuerdos en temas, decían reformas a la ley de seguridad, vendrá el pronunciamiento sobre la ley de comunicación, está pendiente una reforma laboral, por ejemplo? Sí, es que, a ver, en el tema de la consulta, primero tenemos que ver además qué dice la Corte Constitucional, ¿no? Hay unas preguntas de ahí un poco complejas, creo que están bien fundamentadas, me parece que los fundamentos, sobre todo en las preguntas más complicadas, como son lo de los militares en el orden interno, el tema de la extradición, la fundamentación es interesante, veamos qué es lo que piensa la Corte.
Y bueno, también habrá que ver este par de preguntas que han anunciado, que no sabemos bien de qué se trata, que aparentemente serán de consulta popular, pero que seguramente irán también a temas que a la ciudadanía le interesen y que estén en el debate público, ¿no? Y en cuanto a las elecciones, pues ahí tenemos un escenario interesante porque dependerá mucho de los tiempos que se tome la Corte y lo que resuelva para determinar cuándo va a ser la consulta y si esta coincide o no con las elecciones seccionales. Las elecciones seccionales podrían verse ahí, o la campaña en contra de la consulta podría verse aminorada por el interés de la oposición de captar cargos públicos en las elecciones seccionales. Entonces también podría ser una jugada estratégica esa para intentar un triunfo en la consulta, ¿no? Ahora, claro, la campaña ya empezó. Ya hay sectores de oposición que dicen no a las preguntas, no importa cuáles sean. Entonces, este es un tema bien importante, saber con qué aire va a llegar el gobierno a la consulta popular, sea cuando sea, si es antes de las seccionales o si es en las seccionales. Y es muy importante también que el gobierno un poco se reconfigure, porque lo que está pasando dentro del gobierno también exige rectificación, todo este golpe de timón que el presidente Lasso ofreció el 24 de mayo. Sí, en efecto, parece una desconexión, ¿no es cierto?, entre lo que está pasando y cómo está gobernando. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? No lo sabemos bien. Evidentemente, tiene que haber cambios. Tiene que haber una mayor conexión con lo que la opinión pública está diciendo, más allá de lo que se le aconseja al presidente, ¿no? Y sobre todo los problemas de comunicación, que son severos, creo, en el gobierno, ¿no? No comunica. Hay cosas que el gobierno está haciendo y que está haciendo bien y que no las comunica, ¿no? El tema es ese. ¿Qué tiene que hacer el gobierno, Arturo, para que exista la conexión que no existe? Cuando hay cosas que no se ven, pero se hacen, y hay cosas que se ven y no se hacen. Bueno, primero lo que te digo, el tema de la comunicación, reverlo inmediatamente. Y lo segundo, tener más habilidad política en cuanto a cómo leer lo que está sucediendo en el país, ¿no? Creo que hay un poco de, como el mismo gobierno ha señalado, ¿no? Hay un poco de ingenuidad, un poco de desconocimiento de cómo funciona la política que le está pasando factura, ¿no? Y creo que lo que tiene que hacer es buscar esas personas o esa persona que le sirva para tratar por un lado, mejorar el tema de la comunicación y por otro lado, lograr este mejor entendimiento de lo que sucede entre la ciudadanía, en la causa pública, ¿no? Y Arturo, y dentro de eso, ¿cómo entender también esta acción del presidente en cuanto a la toma de decisiones? Por ejemplo, para unas cosas muy lentas, quizás como resolver el problema de la salud, la falta de medicina permanente en el país, que ha tomado y sigue tomando mucho tiempo porque todavía hay esas quejas, aunque hay planes encaminados, pero por otro lado quizás decisiones muy rápidas, para algunos respondiendo a presión mediática, como lo que pasó, la separación del ministro Carrillo, por citar un ejemplo, así lo consideran algunos, dentro de lo que ha sido este caso de femicidio de María Belén Bernal. Entonces es esta montaña rusa de, por un lado, acciones rápidas, por otro lado, acciones muy lentas. Bueno, sí, es parte de lo que justamente conversábamos con Milton, ¿no? Me parece que no hay un real entendimiento a veces de lo que sucede en la ciudadanía, ¿no? De lo que le preocupa a la ciudadanía y cómo enfrentar eso, ¿no? Twitter al final es una red social relativamente pequeña en el Ecuador, ¿no? Entonces no podemos hacer caso de lo que se diga en redes sociales, sino hay que realmente ir a lo que dice la gente, ¿no? Lo de Carrillo, ¿era una medida necesaria o no? No lo sé, ya veremos más adelante. En todo caso, había que tomar acciones con relación a los dolorosos hechos que ocasionaron la muerte de María Belén Bernal. Y pues esperemos que el gobierno, más allá de la destitución de Carrillo y de los cambios en la cúpula policial, logre hacer justicia, ¿no? Creo que esa es la responsabilidad ahora del gobierno y ahí realmente demostrará que pues está siendo efectivo en su ejercicio, ¿no? Lo de Carrillo es un tema simbólico que al final seguramente pensaron que en algo le podría ayudar al gobierno durante estos momentos de crisis, ¿no? Bueno, para finalizar, se dejó ver que la 9ª pregunta podría ser la elección de asambleístas en la segunda vuelta.
¿Cuál sería acoger un pedido de muchos sectores de mucho tiempo atrás? ¿Podría ser? Sí, podría ser, habría que probar. Veamos qué es lo que sucede. Siempre en el Ecuador esos temas son un poco complejos porque, por un lado, tenemos una tendencia al autoritarismo que implicaría que si un presidente va con un bloque demasiado grande en la Asamblea, no tenga gobernabilidad, sino más bien la facilidad de hacer cualquier cosa sin cortapisas como tuvimos en el correísmo. Y sin ¿no? segunda vuelta. Entonces, claro, entonces tal vez la idea de escaños reservados, por ejemplo, que el presidente vaya con un número mínimo de asambleístas, un bloque importante con los que pueda negociar con otros bloques, ¿no? Eso también sería una idea interesante para lograr gobernabilidad. El problema aquí es que, como te digo, ¿no? A veces la gobernabilidad se confunde con la posibilidad de hacer cualquier cosa sin cortapisas y pues ahí vienen los autoritarismos. Bueno, ya veremos qué más propone el Ejecutivo y qué dice la Corte Constitucional, y ya veremos si es que hay muerte cruzada o consulta y después muerte cruzada. Todo está por verse. Gracias, Arturo. Gracias, Milton.